aquí estamos otra vez para seguir la ruta del conocimiento de Jesús de Nazaret a través de su evangelio. Un evangelio que es buena noticia, que es sabiduría de Dios. Estamos ya en la segunda semana de Adviento del año litúrgico de la Iglesia Católica, en el ciclo B del año 2017-2018. Es 10 de diciembre, domingo, y es Marcos, en el capítulo 1, del 1 al 8, nos dice esto. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: prepararle el camino al Señor, allanar sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonaran los pecados. Acudía la gente de Judea, de Jerusalén, confesaban sus pecados y los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Veamos. En el Evangelio de Marcos no hallamos ninguna referencia al nacimiento ni a la infancia de Jesús. Tras un título cargado de sentido, el relato se abre con la figura del Bautista, que tras la evocación de la profecía de Isaías, aunque en realidad luego se mezclan textos de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y del propio Isaías, capítulo 40, versículo 3, es presentado como mensajero precursor. La primera frase no es sólo el comienzo, sino el título del relato. Y empieza por una palabra a quienes conocían la Biblia hebrea tenía que resaltarle sumamente evocadora: comienzo o principio. Parece hacer referencia al inicio del libro del Génesis,
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis 1:1. De este modo tan simple, el autor hace un guiño a sus lectores. ¿Cuál es? Jesús es el verdadero comienzo con el que se opera la verdadera creación. De ese mismo título, el evangelista deja clara la fe en su comunidad en Jesús, como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Con el primer término se hace alusión al cumplimiento de las promesas mesiánicas en la persona del Maestro de Nazaret. Con el segundo se le reconoce en el ámbito de la divinidad, aunque no pueda entenderse en el sentido fuerte que proclama el Concilio de Nicea. Tras el título, el autor inicia el relato presentando la figura de Juan como precursor que apunta y señala a Jesús. De hecho, aparece vestido como el gran Isaías y su alimento es de un modo nómada. De aquí que la expresión Él os bautizará con Espíritu Santo resume la misión de Jesús. El bautismo con agua era un gesto simbólico del nuevo nacimiento. Pues bien, contraponiéndolo a esa imagen de Jesús, se afirma que bautizará con Espíritu Santo. Bautizar con Espíritu Santo significa comunicar la misma vida divina, y así queda bellamente definida su misión, que en el Evangelio de Juan se recogerá con palabras similares como esta: he venido para que tengan vida y vida en plenitud. Juan capítulo 10, versículo 10. Vida divina es vida en plenitud. De ahí que, hablando con rigor, más que comunicar vida, lo que Jesús nos aporta es descubrirnos que, como Él, somos todos vida, y como tales tenemos que dar vida. De ahí la pregunta: ¿me reconozco como vida que se expresa de una forma limitada, como somos cada uno de nosotros? Pues ahí está la gran pregunta. Vamos a pisar un poco de tierra, como siempre. La primera palabra que pone el Evangelio de Marcos es el término griego arché, que el autor Marcos utiliza ya y significa el comienzo, en este caso el comienzo de un relato, como hemos dicho ya antes. Esto quiere decir que lo primero para conocer a Jesús es el Evangelio,
porque es la buena noticia, la sabiduría de Dios. Pero Marcos no habla simplemente de Jesús, sino de Jesús Cristo. Dos palabras que en el uso de la Iglesia se han unido en una sola. De ahí que mucha gente no habla de Jesús, sino de Jesucristo. Jesús es nombre de una persona. Cristo es nombre de un oficio, el ungido, el Mesías. Si nos quedamos solamente con Jesús, nos estamos refiriendo al humilde Galileo de Nazaret. Si decimos Jesucristo, ya no hablamos simplemente del Nazareno, sino que estamos hablando de Jesús exaltado a la gloria como Señor, según nos relata Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4. De allí que para muchas personas lo que importa es el Señor de la gloria. Pero el comienzo, el punto de partida, no es ni puede ser el cielo, sino la tierra, la historia nuestra, la vida de los humanos. Lo que fue la vida de Jesús, el Galileo de Nazaret. Es decir, Jesús no es negar que el Nazareno fuera glorificado y exaltado a la gloria del Señor y Mesías, el Hijo de Dios. Pero mientras estuvo en esta tierra, nuestra fe fue Jesús de Nazaret. De ahí que la buena noticia de Jesús no empezó en el templo, ni vino de sus funcionarios y sus ceremonias. ¿De dónde vino? Del desierto, del profeta del desierto. El Evangelio no empieza en lo religioso, sino en lo laico, en lo secular, en el mundo. El principio y fundamento para respetar y vivir lo religioso es empezar por respetar lo laico, lo secular. Cuando la religión no respeta este criterio, hace daño a la gente y aleja de Dios a la gente. De ahí que el tema central, el interés de Juan Bautista, fue el pecado y la confesión de los pecados. Mateo capítulo 3, 5 y siguientes. Y también Lucas capítulo 3, versículo 3. El tema que a partir de entonces centró el interés de Jesús fue la vida, la felicidad, la alegría de toda la gente, la vida de los pobres y enfermos, la felicidad de los que sufren y la alegría de los que han perdido la esperanza en este mundo. De ahí deducimos que da pena pensar que los clérigos en sus sermones
los curas, yo, no lo centran en la vida de Jesús. No fue hablar del pecado, sino luchar contra el sufrimiento de la gente. Y cuando hablamos del pecado, que es muy útil para meter miedo a la gente, lo centran en su vida de Jesús, que no fue hablar del pecado, sino luchar contra el sufrimiento de la gente. De ahí la historia de la Iglesia, con el paso del tiempo, ha ido ocupando el centro el tema del pecado, sabiendo, como está tan claro en los evangelios, que lo central en la vida de Jesús fue la lucha contra el sufrimiento. En el fondo, el problema está en la idea que tenemos de lo que es el pecado. Pecado es causar sufrimiento a alguien. A Dios no podemos los humanos ofenderlo directamente. Así lo intuyó y lo dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentes. Podemos desobedecer, eso sí, y de hecho lo hacemos, pero pecar contra Dios, no. A Dios no podemos ofenderlo directamente. De aquí la gran paradoja de que hemos dicho en la pregunta primera: me reconozco como vida que se expresa en una forma limitada. Nuestra vida es dar vida, y cuando tú y yo damos vida, y todo creyente de verdad damos vida, estamos curando, estamos quitando, que eso es lo que significa, quitando el sufrimiento de la gente. Estamos viviendo el reino de Dios, que es el amor y la justicia, una síntesis de su reino, unido a la bondad, a la misericordia, al perdón, a la igualdad, a la solidaridad. En definitiva, una vida no como la vivimos ahora, capitalista, sistema que rompe todas las estructuras y nos niega toda libertad, nos esclaviza al consumo. Necesitamos, primero, saber quién somos. Somos plenitud, y por eso plenitud quiere decir vida. No podemos confiar solo en nosotros mismos. Necesitamos la fuerza de lo alto. Pero tampoco confiamos en el capitalismo, que solamente lleva esos tres dioses que muchas veces, como hemos dicho, y caemos nosotros también, la Iglesia ha caído y está cayendo
la eficacia del poder, del dinero y del prestigio. Los tres diosecitos que alimenta toda estructura humana y a veces nos rompe también y la utilizamos en vez de confiar en el Espíritu que somos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que una vez al nacer recibimos la nueva espiritualidad. Pues bien, hermanos, vamos a forzar nuestra estructura para que seamos desde ahora una sociedad que sea austera y más sencilla, no tanto consumo que nos consume. Y cuando es sencilla, no afirma que tanto tienes, tanto vales. Mentira. El ser lo que somos está por encima de todo eso. Y entonces, cogiendo la afirmación también humana, que los mismos hombres han dicho, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Ahí está la sencillez. Y si no vamos por esa línea en estos momentos concretos del siglo XXI, del año 2017 y 18, si no respetamos la ecología, y para eso necesitamos esta vida más austera, más exigencia, no tanto gasto y más sencillez, porque nos afirmamos que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Habrá para todos, y no nos cargaremos la ecología, la naturaleza. Que de la manera que vamos los que vamos, teniendo algo y actuando, porque hay algunos que ni llegan a nada, están muriéndose de hambre y de otras necesidades. Hay una desigualdad terrible y cada vez mayor, cada vez más ricos, cada vez más pobres, es la consecuencia clara. Entonces, una llamada para que no nos vayamos, como dirían los hispanos, al carajo. No podemos consentir que el capitalismo brutal, diabólico, nos lleve, porque nos está llevando a esa dimensión. Vamos a pararle las piernas, vamos a pararle esa fuerza que todavía tiene para que nazca el camino de la solidaridad. Y decíamos, digo yo, un humilde hombre, que el camino de la solidaridad se fundó ya en el socialismo hace ya muchos años, antes que el PSOE, antes que Iglesias, no el Coletas, sino el que fundó ese socialismo. El socialismo era, y tú tenías que ser socio y pagar por serlo, y después poner tu disposición total de toda tu vida con lo que tienes para vivir en el compartir de los demás, en la fuerza que los trabajadores tuvieron en ese momento.
Ahí está la solución. Entonces, ahí está también el reino de Dios. No hay otro camino, hermano. O lo hacemos o nos vamos al carajo. Tú y yo y todos los humildes hombres, obreros, todos los que queremos vivir así, vivir en esta tierra, tenemos que actuar así. Si no, ya lo sabemos. Un abrazo, un aliento. El espíritu es más fuerza que el poder, el dinero y el prestigio. Ánimo y esperanza, llegaremos. Adiós.